Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un gameplay de Marvel Champions. Me imagino que la mayoría ya conocéis o habéis oído, aunque sea habéis visto quizás algún familiar, algún amigo jugando a este juego. Es un juego que se ha vendido muy bien, es un living card game, es un juego vivo de cartas. Aquí tenéis la caja. Y si miráis en internet, pues es un juego que se vende muy bien. La verdad es que expansiones, personajes adicionales que podéis comprar están súper agotados, pero en cambio la caja básica, que es una caja introductoria, pues todavía podéis encontrarla en el mercado, ¿eh? Me imagino que van haciendo reimpresiones, bueno, lo típico que ocurre con los living card games, ¿no? Con los juegos vivos de cartas. No quiero entrar en muchos detalles porque al fin y al cabo este es un juego que salió en el 2018, es muy comercial, imagino que podéis encontrar muchísima información en internet. Yo lo que voy a hacer es una partida y bueno, voy a hacer dos vídeos. Voy a hacer un vídeo con Spider-Man y un vídeo con Iron Man. El de Iron Man ya lo he terminado, pero quería empezar, digamos, este gameplay de Marvel Champions empezando con Spider-Man, porque Spider-Man quizás es una forma de introducirse en el juego, las mecánicas del juego, mucho más fácil que Iron Man. Iron Man se juega de una forma muy diferente a Spider-Man. Entonces esto nos permitirá con estos dos vídeos ver a dos personajes, ver lo diferente que se siente el juego cuando juegas con personajes distintos y cuando te enfrentas a enemigos distintos, que esta es una de las gracias del juego. Bien, aquí lo que veis son los personajes que vienen con la caja básica: Pantera Negra, Iron Man, Capitana Marvel, Spider-Man y Hulk. Y luego hay unos mazos, que se dicen mazos de aspecto, que están más vinculados con la agresividad, con la justicia, con el liderazgo, agresividad o protección. Bueno, aquí veis que tanto Iron Man como Hulk utilizan el mazo de agresividad, pero esto es una propuesta. Ya sabéis que una de las virtudes de los living card games es que el juego te puede ofrecer inicialmente como un mazo propuesta, para que no tengas que clavar los codos y pensar en crear un mazo por tu cuenta, pero luego la gracia está en probar alternativas, cambiar y decir, pues mira, en vez de utilizar ahora agresividad con Iron Man, voy a utilizar liderazgo o voy a utilizar justicia. Hacer pruebas, experimentos. Luego tenemos mazos que son neutrales, que podemos utilizar y combinar con cualquier otro mazo de aspecto. Entonces, Spider-Man, tenemos aquí un detalle de cómo montar su mazo, pero también tenemos esta carta que es un resumen de lo que viene aquí. Entonces, lo que tiene cada personaje, y voy a hacer un resumen rápido, es primero la carta de personaje con su alter ego, en este caso Peter Parker, y en la parte de atrás como héroe, que es Spider-Man. Y luego lo que tenemos son toda una serie de cartas, aquí tenéis la numeración, tenemos en total 15 cartas de Spider-Man. Son cartas tematizadas que Spider-Man trae consigo sí o sí. Si jugamos con Spider-Man, estas cartas entran de forma automática. Son cartas tematizadas para dar sentido a la forma de combatir y de comportarse de Spider-Man. Luego lo que tenemos también es un archienemigo. Cada uno de nuestros personajes tiene como un enemigo, que no es el enemigo principal contra el que vamos a enfrentarnos. Nos vamos a enfrentar a Rhino, ahora lo veréis, pero puede ser que, aparte de enfrentarnos al enemigo que escojáis, puede ser que también aparezca el archienemigo. Digamos que el archienemigo es una complicación adicional que podéis tener durante la partida. No siempre aparece, esto es lo bueno del juego, cada partida es un mundo, pero cuando aparece, pues claro, os puede dar por saco y puede complicar todavía más las cosas. Entonces, estas cartas de archienemigo, fijaros que tienen el reverso distinto. Aquí, estas son cartas para saber que son las del jugador, y estas son cartas que habría que colocar en el mazo del malo, en el caso de que se activara el archienemigo. Y luego además también tenemos otra carta negativa, que es una obligación. Cada uno de estos personajes tiene como una obligación que rompe la forma de jugar durante esa ronda o durante varias rondas, rompe la forma de jugar de ese personaje. En este caso, la obligación es aviso de desahucio. Digamos que es una pequeña desgracia que le ocurre a Peter Parker, en este caso siempre tiene problemas de alquiler, y tiene que hacer frente a esa obligación independientemente de que esté en una situación apurada enfrentándose a otros enemigos. Entonces, cada uno de estos personajes tiene también sus obligaciones. Por ejemplo, la Capitana Marvel creo que tiene problemas personales, tiene asuntos familiares. Bueno, cada uno de ellos tiene problemas que, repito, también pueden aparecer o no, lo mismo que un archienemigo, pueden aparecer o no durante una partida. Bien, lo que voy a hacer ahora fuera de pantalla, habiendo resumido un poco cómo funciona todo esto, es montar el mazo de Spider-Man siguiendo lo que pone aquí o bien siguiendo esta carta. No me voy a complicar, pero que sepáis que una de las gracias del juego, lo mismo que por ejemplo el Señor de los Anillos, el ECG, tenemos capacidad para poder diseñar nuestros propios mazos. Entonces tenéis un montón de documentación en internet, páginas web dedicadas exclusivamente a montar mazos variados, propuestas de los jugadores, por si queréis evitar el tener que hacerlo por vuestra cuenta. Pero bueno, yo creo que este es uno de los aspectos chulos del juego.
una vez ya dominas un personaje, pues el probar cosas distintas y hacer innovaciones, irte adaptando también en función del enemigo contra el que te vas a enfrentar. Bien, aquí tenéis el mazo de cartas básicas que utiliza Spider-Man. Aparte de las cartas personales de Spider-Man que están tematizadas para darle sentido a Spider-Man, tenemos luego una serie de cartas que son, repito, básicas, son de color gris y son cartas que podemos combinar, podemos utilizar con cualquier tipo de mazo y con cualquier tipo de personaje. Entonces lo que haremos será mezclar estos dos mazos junto con este tercer mazo que corresponde al aspecto de justicia, que es precisamente esta recomendación que utiliza el juego básico para Spider-Man. Entonces, por ejemplo, si utilizáis el mazo de agresividad, el aspecto de agresividad, las cartas de agresividad son de color roja. Por ejemplo, hay las de protección que son de color verde. En fin, tienen colores distintos. Bien, esto es justicia, entonces también siguiendo las recomendaciones. Estos son los tres mazos que ahora cogeremos, mezclaremos. La carta de Spider-Man evidentemente la dejamos aparcada. Mezclamos bien el mazo y esto conformará el mazo de Spider-Man para enfrentarse a Rhino, que será nuestro enemigo. Y Rhino también tiene una chuleta, de hecho aquí en el manual podéis encontrar una propuesta, que está representada en esta carta. Aquí tenéis las cartas que vamos a utilizar, que son cartas muy tematizadas para dar sentido a Rhino, es decir, cada héroe tiene sus propias cartas. Lo mismo ocurre con los personajes contra los cuales nos vamos a enfrentar, los villanos, que se dice. Y luego también tenemos un conjunto de cartas que añaden dificultad adicional, etc. Entonces, justamente, una vez tengamos preparado este mazo, ahí es donde meteremos esta carta de aviso de desahucio, que es una obligación y que tiene la parte de atrás idéntica a las cartas que utiliza los enemigos, los villanos. Aquí tenemos el mazo personalizado de Rhino, con las cartas que están vinculadas con Rhino. Fijaros que en total son 21 cartas. Y luego lo que hay que hacer es sumar pues, estas cartas de conjunto de encuentros, que es amenaza de bomba. El conjunto de encuentros son variados. Aquí hacen la propuesta de amenazas de bomba, pero tenemos amenazas que son como planes adicionales, son dificultades adicionales que podemos tener. Son variadas, hay expansiones incluso que añaden un montón de misiones nuevas distintas, variadas. Entonces, amenaza de bomba no es una misión demasiado complicada, pero que sepáis que tenéis en la caja básica toda una serie de planes adicionales de conjunto de encuentros que son todavía más difíciles, que añaden todavía más dificultad al juego. O sea, la capacidad que tiene el juego para con la caja básica permitir mucha rejugabilidad y dificultades distintas, me parece que es una de las grandes virtudes de este sistema. Bien, pues amenaza de bomba consta de esta serie de cartas. Fijaros que pone amenaza de bomba, son 6 cartas y bueno, son como planes que pueden salir, que pueden dar por saco y que es algo adicional al plan principal que tiene nuestro enemigo, que es este plan de allanamiento. Ahora lo veremos. Y luego ya finalmente, como os he comentado, habría que coger un conjunto de encuentros normales. Digamos que son cartas estándar que pueden utilizar todos los villanos, aquí lo veis, conjunto normal, y que puede utilizar cualquiera de los villanos. Son cartas que podemos mezclar con el mazo principal de Rhino sin problema. Para saber que son normales, pone aquí normal, que sepáis que hay algunas cartas que son experto, que dificultan todavía más la cosa. Entonces cogemos todas esas cartas para montar el mazo de Rhino y luego añadimos esta obligación de Spider-Man, que es la carta de aviso de desahucio. Bien, pues ya he dejado todo listo para empezar. Aquí tenemos los componentes del enemigo y aquí tenemos los componentes del jugador. Empezamos con 10 puntos de vida, porque nuestro personaje, tanto alter ego como héroe, tiene 10 puntos de vida. Fijaros, no obstante, que si empezamos como alter ego, empezamos como Peter Parker, tenemos un tamaño de la mano de 6, mientras que si empezamos como Spider-Man tenemos un tamaño de la mano de 5. Entonces vamos a empezar primero como Peter Parker. Esta es una regla importante del juego porque determina muchas de las cosas que podemos hacer, lo iremos explicando a medida que vamos jugando, pero que sepáis que a lo largo de un turno nosotros podemos decidir, mientras sea la fase del jugador, podemos decidir cambiar solo una vez de alter ego, por ejemplo, a Spider-Man o de Spider-Man a alter ego, pero lo que no podemos hacer es cambiar múltiples veces durante un mismo turno a medida que me conviene hacer una cosa u otra. Así que es muy importante, también va a cambiar mucho el comportamiento del enemigo en función de si somos el alter ego o si somos el héroe. Entonces, antes de coger cartas, vamos a echar un vistazo al plan principal, que es allanamiento. Pone 1A. Entonces, que sepáis que cada enemigo de normal tiene 3 cartas. Fijaros que aquí aparece Rhino 1, Rhino 2 y Rhino 3. En función de la dificultad, nos vamos a quedar con 2 cartas
ya sea la 1 o la 2 o la 2 o la 3. Como os podéis imaginar, si cogemos estas dos, la dificultad del juego se incrementa. Si dejamos la 3 aparcada, pues entonces tenemos una dificultad más normal, vamos a decirlo así, una dificultad más baja. Entonces voy a jugar lo que propone la caja básica, por si vosotros en casa tenéis el juego o adquirís el juego y os interesa, pues que podáis seguir el gameplay con facilidad. Entonces te dice qué cartas tienes que utilizar y te recomienda un encuentro modular, que es lo que os decía antes, que se llama amenaza de bomba. Pero hay varios encuentros modulares distintos y cada uno de ellos tiene dificultades distintas, lo cual permite incrementar y ajustar la dificultad en función de la soltura que tengas con el juego, cómo te sientas de seguro con él. Bien, lo siguiente que te dice es que prepares y avances a la etapa 1B. Así que giramos la carta 1B, allanamiento. Bien, este 7 indica el número de puntos de amenaza que tiene que cumplir aquí el villano para poder cumplir esta misión y poder pasar a una posible siguiente misión. Pero fijaros que en este caso Rhino solo tiene una carta de plan principal. En cambio, por ejemplo, Ultron tiene 3 cartas de plan. Entonces, a medida que va avanzando, las cosas se van complicando y hay un momento ya en que el plan es como una cuenta atrás. Aquí no, aquí solo tenemos una carta de allanamiento y el problema es que si el jugador bot, en este caso el enemigo, coloca 7 o más de amenaza, automáticamente, tal como pone aquí, los jugadores pierden la partida. Entonces, fijaros que aquí aparece un símbolo, un monigote de personaje. Esto significa que como solo jugamos con un personaje, con Spider-Man, solo con un jugador, serían solo 7 de amenaza, pero vamos a suponer que jugarais con 2 jugadores. Pues entonces esto es un multiplicador, habría que multiplicar 7 por 2, serían 14 de amenaza, entonces se cumpliría que el bot gana. Entonces este +1 indica que en cada turno el malo, independientemente, cuando llegue la primera etapa de su fase, va a colocar siempre una amenaza aquí. Y colocaría un punto de amenaza por cada jugador que hubiera. Como solo estoy jugando en solitario, solo colocará una de amenaza por turno. Vamos a leer un momento qué es lo que tiene Rhino. Fijaros que planifica con 1, es decir, puede colocar amenaza adicional aquí. Ataca con 2. Y no tiene ninguna habilidad especial, pero hay algunos enemigos que tienen habilidades especiales que cuando atacan, o bueno, hay algo que tenemos que leer con cuidado porque es relevante y puede afectar a la partida. Bien, ahora que ya hemos leído todo esto, sabemos a lo que nos enfrentamos, tenemos que evitar que Rhino consiga colocar aquí 7 de amenaza. ¿Cómo podemos ganar como jugador? Pues tenemos que derrotar a Rhino. Entonces Rhino tiene vida 14. Entonces, una vez conseguimos derrotar y eliminar estos 14 puntos de vida, entra en juego la carta 2. Y entonces la carta 2, fijaros que aquí sí que hay un texto, ya entraremos en detalles, y entonces tiene 15 más de vida. Así que tenemos que superar como 2 etapas para poder derrotar a Rhino. Bien, empezamos cogiendo las 6 cartas que pone el tamaño de la mano de Peter Parker. Entonces empezamos, aquí sería primera carta, segunda carta. De momento son cartas básicas, esta es una carta de justicia. Otra carta básica, 5 cartas, esta es una carta de Spider-Man y finalmente una sexta carta que también es de justicia. Hay que tener en cuenta que cuando el juego habla de tamaño de la mano, no incluye la carta de Peter Parker. Digamos que esta es la carta que nos da indicaciones de habilidades que tiene Peter Parker, de lo que puede hacer, pero esas son las cartas que tenemos que robar, que no, repito, no tienen nada que ver con la carta de héroe. Es una carta independiente de las 6 cartas que tenemos que coger por el tamaño de la mano de Peter Parker. Si ahora no nos gusta alguna de las cartas, no nos gusta la mano, y queremos sacar cartas distintas, ahora podemos hacer lo que ya sabéis que se llama como mulligan. Es decir, vamos a suponer que yo estas 2 cartas no las quiero, por el motivo que sea. Pues lo que puedo hacer ahora es sacar 2 cartas más, estas temporalmente quedarían, digamos, aparcadas, saco 2 cartas más y ahí sí que me tengo que plantar ya y quedarme con esa propuesta, tanto si me gusta como si no. Entonces, una vez ya hemos cogido esas 2 nuevas cartas, estas 2 volverían a entrar al mazo, mezclaríamos de nuevo el mazo. Me voy a quedar con estas cartas. Podemos hacer uso de las cartas por el texto, podemos utilizarlas para generar recursos, que es este valor que aparece en la parte inferior izquierda. Aquí, por ejemplo, esta carta es una carta de generación de recursos, no tiene un texto, o sea, simplemente te dice que solo puedes utilizar como mucho una carta de fuerza por mazo, es decir, si tienes varias cartas de fuerza, solo puedes colocar una por mazo, no puedes hinchar tu mazo con cartas de este tipo. Entonces esta es una carta especial porque justo lo que pone aquí es para generar recursos, así que no puedes hacer nada más con ellas. Entonces esto lo que te permite es obtener dos recursos, que son 2 puños, que es lo que se dice recurso físico. Entonces los recursos tienen varios símbolos y de normal cualquiera de estos recursos se puede utilizar para pagar una carta, pero hay algunas habilidades, algunas cartas, y esto lo iréis notando a medida que vais jugando más y vais haciendo
uso de enemigos o de personajes distintos, os vais a encontrar que de pronto y porrazo tenéis algunas cartas o algunas habilidades que requieren que utilicéis un recurso concreto. Entonces, fijaros, aquí tenéis un resumen de los recursos que aparecen en el juego. Es mental, físico, energía y universal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta carta para generar 2 recursos, estos 2 recursos me pueden permitir el poder comprar esta carta que vale 2 o poder pagar parte de esta carta que vale 3. Fijaros que aquí no aparece ningún símbolo indicando que tenga que ser de algún tipo concreto. Te dice que vale 2 recursos y el recurso que utilices da lo mismo. Lo bueno del recurso universal es que es un recurso comodín. Podemos utilizarlo para sustituir cualquier otro tipo de recurso. Entonces vamos a suponer que tenemos una carta que requiere que utilicemos un recurso mental y no tenemos un recurso mental. Pues podemos utilizar una carta que genere un recurso universal que equivale a un comodín. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos 2 recursos para mirar de pagar parcialmente la carta de Helitransporte, que es bastante interesante. Lo que pasa es que necesitamos un recurso más. Entonces lo que voy a hacer, de momento, jugar esta carta para generar este recurso y con estos 2 recursos de aquí conseguimos los 3 necesarios para poder comprar Helitransporte. Entonces descartamos las cartas que hemos utilizado para comprar y subimos hacia arriba, vamos a subir a la zona de juego, Helitransporte. Bueno, fijaros lo que hace Helitransporte. Podemos tener tantas cartas de apoyo como queramos. Lugar Shield, máximo de un Helitransporte por jugador. Acción, agota el Helitransporte. Agotar quiere decir que podemos girar la carta. Si venís de los Living Card Games, sabéis que agotar normalmente significa girar. Si agotamos esta carta, podemos elegir un jugador. Como estamos jugando en solitario, seríamos nosotros. Reduce en 1 el coste de recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador. Claro, esto es una carta que permite reducir el coste. Por ejemplo, si yo ahora agoto esto y quiero comprar esta carta, me costaría solo 1 en vez de 2. Esta carta es una carta de mejora y nuevamente las mejoras lo que hacen es mejorar las estadísticas de nuestro personaje. En este caso, mejora el nivel de intervención, que la intervención solo estaría con Spider-Man. Spider-Man, en vez de tener 1, tendría ahora 2 de intervención. La intervención sirve para quitar amenaza del plan. Así que esta es una carta que también nos interesaría comprar y lo vamos a hacer. Entonces, para ello, puesto que cuesta 2, vamos a agotar la carta de Helitransporte, es decir, giraríamos la carta. Entonces, para no hacerlo, yo lo que hago, para no tener que estar girando constantemente las cartas, que esto me puede complicar un poco la gestión del vídeo, coloco un marcador para saber que he agotado esa carta. Entonces, esto hace que esta carta cueste ahora solo un recurso. Entonces voy a utilizar esta carta de emergencia, que fijaros que tiene valor 0. Es una carta de evento que se puede jugar para intervenir, para hacer una interrupción de algo que esté haciendo otro jugador o otro enemigo. Voy a utilizar la carta para generar el recurso, que ahora sí me permitiría comprar esta. Y tal como os acabo de decir, lo que hacemos ahora es colocar esta mejora aquí. Permite mejorar el nivel de intervención de Spider-Man, pero claro, siendo Peter Parker ahora no podemos hacer eso. Fijaros que Peter Parker lo que sí puede hacer es recuperarse. Cuando somos el alter ego, lo que podemos hacer es tomarnos un descanso para recuperarnos en el caso de que hayamos perdido puntos de vida. Vamos a suponer que hayamos recibido varios impactos, estamos un poco tocados, pues lo que podemos hacer es agotar a Peter Parker para recuperarnos 3 puntos de vida. Entonces, ahora mismo Peter Parker es interesante por el texto que aparece aquí. Pone genio, científico, recurso, genera un recurso, límite de 1 vez por ronda. Esto significa que para comprar esta carta, que al final valía 1, nos podíamos haber ahorrado utilizar esta carta de aquí. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a ahorrarme el utilizar esta carta y vamos a utilizar este recurso. Es suficiente, da igual el tipo de recurso que genere, es suficiente para poder comprar esta carta de aquí. Entonces, si no se dice lo contrario, la utilización de esta habilidad de genio no agota la carta. Lo que agota a un personaje normalmente es utilizar su habilidad de recuperación, o utilizar su habilidad de defensa, o de ataque, o de intervención del plan. Pero utilizar la habilidad que pueda tener aquí el jugador no agota, a no ser que se especifique claramente en la carta que esto agota. Aquí no pone que esta habilidad la tengas que utilizar con Peter Parker preparado o agotado. La puedes utilizar independientemente del estado en el que esté Peter Parker. Esto también es importante porque puede generar confusión. Bien, pues hemos generado ese recurso. Da igual el tipo, suficiente para poder pagar esa carta, que en combinación con el Helitransporte nos ha permitido pues ya tener esta mejora. Así que tenemos ahora una mejora en intervención, lo cual va a venir genial cuando Spider-Man quiera quitar amenaza del plan. Entonces, una cuestión muy importante, y aprovecho para comentarlo. Cuando hemos utilizado esta carta para generar 2 recursos, vamos a suponer que yo hubiera querido comprar estas 2 cartas de valor 1.
Bien, el juego te dice que tienes que actuar de forma secuencial. No podemos agrupar y decir, mira, tengo 8 recursos y voy a comprar 8 cartas, o voy a comprar 4 cartas, que valen cada una 2 puntos. No podemos hacer eso. El juego te dice que tienes que actuar de forma secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Que estos recursos no se acumulan, no tienes una especie de reserva donde colocas esos recursos. Los recursos los compras para hacer algo de forma inmediata. Entonces, lo que no podemos hacer es coger estos 2 recursos y decir que compramos estas 2 cartas. No, hay que jugar las cartas de una en una de forma secuencial. Así que si yo quisiera comprar estas 2 cartas y quisiera utilizar estos 2 recursos, no tendría más remedio que malgastar uno de ellos, porque genero 2 recursos y como tengo que jugar de forma secuencial, solo puedo comprar una carta. No puedo utilizar el otro recurso para comprar otra. No, primero compras una carta, juegas su efecto, gastas recursos, compras otra carta. Así que en este caso, este segundo recurso, si lo hubiéramos utilizado para comprar esta carta, lo estaríamos perdiendo. Esto es importante, os tiene que quedar muy claro, es una de las reglas básicas importantes, quizás de las más difíciles de asumir al principio hasta que no tienes claro cómo funciona este tema. Hay que jugar de forma secuencial. Bien, ahora con Peter Parker yo puedo coger y decir que quiero pasar a Spider-Man. Una vez por turno podemos cambiar de Spider-Man a Peter Parker o de Peter Parker a Spider-Man, pero no lo podemos hacer tantas veces como queramos, solo lo podemos hacer una vez. Y lo importante es que, claro, si yo paso ahora a Spider-Man, el comportamiento del enemigo va a ser distinto. Si yo me comporto como Spider-Man, representa que estoy dándole guerra ya a Rhino. Rhino me atacaría, no colocaría tanta amenaza, representa que no está pudiendo planificar su plan para llevar a cabo la victoria. En cambio, si paso desapercibido, pues claro, él desconoce quién soy, no me ataca, pero incrementa la amenaza. Entonces tenemos que jugar con eso. En función de si estamos como alter ego o como Spider-Man, el bot se va a comportar distinto. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a Spider-Man. Intervenir no tendría ningún sentido, porque ahora mismo no hay amenaza aquí, pero vamos a suponer que tuviéramos 3 o 2 de amenaza. Pues yo podría ahora intervenir, sería 1 de intervención más 1 de la mejora que acabamos de comprar y podría quitar 2 de amenaza. Pero como no hay, lo lógico aquí sería atacar. Ataca con 2, entonces Rhino no tiene defensa. Le haríamos 2 de daño, bajaríamos de 14 a 12. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Le atacamos y bajamos a 12. Empezamos a golpear a Rhino. Entonces Spider-Man queda agotado porque hemos utilizado una de sus habilidades principales. Así que lo que hago es colocar este marcador para saber que Spider-Man se ha agotado. Bien, decido no hacer nada más. Entonces, claro, fijaros, yo ahora lo que no puedo hacer es pasar de Spider-Man a Peter Parker para evitar que así él me ataque. O sea, no, ya he cambiado de Peter Parker a Spider-Man, me tengo que quedar así. Entonces, ahora lo que hacemos, antes de ir con el bot, es, primero, miramos las cartas que tenemos en la mano y si queremos descartar alguna porque no nos gusta o porque estamos violando el límite de la mano, pues entonces lo hacemos. Pero no, estoy contento con las 2 cartas, entonces tenemos ahora que coger cartas hasta rellenar de nuevo la mano. Como Spider-Man tiene menos capacidad, tiene 5, tenemos ya 2 cartas, cogemos 3 más. 3, 4, esta es buena, agresiva, 5. Bien, ahora que ya tenemos todo esto, refrescamos todas las cartas, quitamos este marcador. Bien, le toca a Rhino. Entonces, cuando empieza el bot, lo que hacemos es incrementar siempre empezamos colocando 1 de amenaza sobre el plan. O bueno, tanta amenaza como indique la carta. En este caso, fijaros que aparece un 1 y un monigote. Esto significa que colocamos 1 de amenaza por cada jugador que esté jugando. Si estuviéramos jugando con 2 jugadores, 2 de amenaza, 3 de amenaza, etc. Entonces, como tenemos solo un jugador, que es Spider-Man, colocamos una amenaza. Bien, lo siguiente es el villano. El villano o bien ataca, en caso de que seamos el héroe, o si somos el alter ego, lo que hace es incrementar la amenaza tal como os he dicho antes. Claro, como estamos como Spider-Man, nos va a atacar. Entonces, fijaros que Rhino ataca con 2. Pero hay que sacar una carta para ver el efecto potenciado. Entonces, antes de sacar la carta y ver qué es lo que hay, yo tengo que decidir si quiero defenderme como Spider-Man o no. Entonces, como Spider-Man ahora está fresco, porque hemos refrescado todas las cartas antes de pasar al bot, yo puedo decidir si quiero defenderme con Spider-Man. El problema es que agoto a Spider-Man. Entonces, cuando nos toque ahora en la segunda ronda empezar a activar, Spider-Man estará agotado. O sea, refrescamos nuestras cartas cuando terminamos nuestro turno. Entonces, aquí la cuestión importante es decidir si me quiero defender o quiero absorber cualquier impacto para tener a Spider-Man preparado a pesar de esos impactos. Entonces, decido no defenderme, de manera que no voy a agotar a Spider-Man. Spider-Man pues, va a recibir un ataque de 2 más la carta potenciada. La carta potenciada aparece aquí un símbolo, ahora mismo esta carta no tiene ninguno, que incrementaría el daño que hiciera Rhino. Hemos tenido suerte, ha salido una carta que no
genera ningún efecto potenciado. Así que descartamos la carta y simplemente recibimos 2 de impacto. Así que bajamos a 8. Pero vamos a echar un vistazo a la habilidad principal de Spider-Man. Vengador, sentido arácnido, interrupción. Cuando el villano inicie un ataque, es decir, antes de que empiece el ataque, contra ti, roba una carta. Entonces, antes realmente de aplicarme el daño, digamos que tengo la capacidad para robar una carta. Así que lo vamos a hacer, y esto es importante porque a lo mejor esta carta que sale me permite poder cancelar de alguna forma el ataque que me acaba de hacer. Por eso, antes de aplicar el daño, fijaros que la carta lo dice claramente, interrupción, cuando el villano inicie un ataque, no cuando lo haya completado, cuando inicie, roba una carta. Entonces, claro, hay cartas, por ejemplo, que permiten que Spider-Man pueda cancelar ese ataque, entonces a lo mejor lo puedo hacer para evitar ese impacto. Bien, ha salido Lanzarredes, que va a venir de coña, es una carta súper chula para Spider-Man. Ahora echaremos un vistazo. Bien, ahora sí, recibimos estos 2 impactos. Siguiente fase. Si tuviéramos algún esbirro, son ayudantes que puede tener Rhino, entonces ahora los esbirros o bien atacan, en este caso atacarían porque tenemos a Spider-Man, o bien colocarían plan, marcadores de plan. Bien, como no hay ningún esbirro de momento por parte de Rhino, es demasiado pronto, pues nos olvidamos. Entonces finalmente lo que hacemos es sacar una carta de encuentro. Es decir, sacamos una carta y leemos esta vez el texto. Fijaros aquí el efecto potenciado. Si hubiera salido esta carta para potenciar el efecto del ataque de Rhino, Rhino habría hecho 2 de ataque, más 2 serían 4 puntos de daño. Bien, la carta que ha salido no tenía ningún símbolo, pero ahora lo que estamos haciendo es leer la carta y fijaros, sale un esbirro, conmocionador. Cuando se muestre esta carta, inflige 1 de daño a cada héroe. Bien, pues esta carta es un esbirro, se va a colocar delante de Spider-Man, está enfrentado ahora a Spider-Man y tal como dice la carta de ese esbirro, recibimos un impacto. Bien, empezamos la segunda ronda. Tenemos a Spider-Man fresco porque he decidido no defenderme del ataque y tenemos ahora, fijaros, 6 cartas. Alguien puede decir, ostras, ¿no tienes un tamaño de la mano de 5? Sí, pero el límite del tamaño de la mano hay que cumplirlo cuando llega el final del turno del jugador. Entonces, cuando llegó el final del turno, nosotros cogimos las 5 cartas que teníamos que tener. Si en el momento de tener que rellenar la mano resulta que no podemos rellenarla y es más, tenemos más cartas de las necesarias, entonces nos tenemos que deshacer de cartas. Bien, antes de seguir con el jugador, si alguien pregunta si este esbirro no me tendría que haber atacado, no, porque en la fase del villano, primero colocamos amenaza, luego actúa el líder principal y seguidamente actuarían los esbirros. Pero como no había ningún esbirro, tal como he comentado, pues los esbirros no han atacado, no han hecho nada. Y lo siguiente que hemos hecho, que es lo último, es repartir una carta de encuentro. Entonces esa carta de encuentro ha generado este esbirro, pero la fase de esbirro, que es la segunda, ya ha pasado. Así que por eso este esbirro de momento no ha actuado. Este esbirro tiene 3 puntos de vida. Hay algunos esbirros que tienen una habilidad que es la de guardia. Si veis que tiene la habilidad guardia, significa que no podemos hacer daño a Rhino hasta que no eliminemos al esbirro. Aquí no ocurre eso, así que puedo decidir perfectamente atacar a Rhino. El problema es que este personaje también coloca amenaza en el plan si estamos como Peter Parker, y si estamos como Spider-Man nos atacará con 2. Entonces, claro, entre el ataque de Rhino y el de este esbirro nos pueden hacer bastante pupa. Bien, esta es una carta de generación de recursos que es muy interesante porque, tal como podéis ver aquí, parece que solo genera un recurso, pero leer el texto. Podemos tener 2 de estas cartas por mazo. El número de recursos generados por esta carta se duplica al pagar el coste de una carta de justicia, es decir, una carta amarilla. Desgraciadamente no tenemos cartas de justicia ahora mismo, pero vale la pena guardarla para cuando salga una carta de justicia, que entonces, si la compro, me permitiría duplicar el número de recursos que genera la carta. Bueno, empezamos esta segunda ronda, entonces me interesa comprar el lanzarredes. Entonces lo que vamos a hacer es girar la carta del e-transporte, que permite reducir, agotar la carta, permite reducir en 1 el coste de la carta que quieras comprar, de la siguiente carta que quieras comprar. Entonces coloco este marcador aquí para indicar que agoto la carta. Esto significa que ahora el lanzarredes me cuesta 0, no me cuesta nada. Entonces el lanzarredes está muy bien, fijaros, objeto, tecnología, usos. Una vez compres la carta, colocas 3 marcadores aquí encima. Tenemos estos 3 marcadores, son como recursos que tenemos disponibles. Y entonces lo que te dice aquí es recurso de héroe. Bueno, el tema del recurso de héroe significa que no podemos utilizar esta carta, estos recursos, si somos Peter Parker. Porque claro, lo que te está diciendo es que estás utilizando el lanzarredes y esto ocurre cuando estamos como Spider-Man, no como Peter Parker. Entonces, si utilizo el recurso de héroe, agota los lanzarredes, es decir, lo que hacemos es agotar esta carta y quitamos un recurso de aquí y esto permite generar un recurso
que es el símbolo de universal. Podemos utilizarlo para cualquier tipo de carta que requiera un recurso en especial o simplemente para pagar una carta que queramos comprar. Voy a gastar esta carta de emergencia que me da un recurso y vamos a agotar lanzarredes. Lo podemos hacer porque ahora mismo somos Spider-Man, quitamos aquí un recurso. Esto me daría 2 recursos y con estos 2 recursos lo que vamos a hacer es comprar puñetazo demoledor. Si leemos, pone acción de héroe. Efectivamente, soy héroe. Ataque. Provoca 3 de daño a un enemigo. Bien, pues con estos 3 de daño vamos a eliminar a este esbirro. Descartamos esta carta y este esbirro también queda descartado. Entonces, si hubiéramos tenido la capacidad para planificar con tiempo, fijaros esta carta lo bien que va. Aquí te dice que es una mejora, que cuando la compras puedes vincular esta carta a un esbirro. Podríamos haberla vinculado a ese esbirro, entonces interrupción obligada. Cuando el esbirro vinculado se ha derrotado, quitas 3 de amenaza del plan. El problema es que esto ha aparecido demasiado pronto. Podríamos esperar ahí a que ese esbirro se quedara ahí unas cuantas rondas para entonces meterle y luego quitar la amenaza, pero es que no tiene mucho sentido, prefiero quitármelo de encima. Pero que veáis que tenemos herramientas que en función de cómo evoluciona la partida nos puede ayudar. Entonces, claro, si tuviéramos mucho de amenaza, hubiera sido ideal colocar esta carta, este rastreador arácnido, sobre ese esbirro, porque entonces al derrotarlo hubiera podido quitar mucho de amenaza. Lo que no podemos hacer es comprar esta carta si no hay ningún esbirro, porque las cartas tienen que tener un sentido. Es decir, tú las cartas no las puedes comprar y dejarlas aquí, por ejemplo, para decir que las invertirás cuando se produzca la situación. No, esta mejora sí que es una mejora, representa que es una mejora intelectual o una mejora física, lo que sea, la colocas y ya la estás utilizando. El transporte lo mismo, esta mejora también, pero esta es una mejora que requiere que haya que vincularla a un esbirro. Si no tenemos esbirro, no se puede comprar y guardarla ahí como si fuera una especie de reserva que tenemos para el futuro. Bueno, tengo que decidir si quiero quedarme con Spider-Man. Entonces podemos, por ejemplo, hacer un ataque, podemos intervenir. Lo que pasa es que tenemos 2 de intervención, solo podríamos quitar 1 de amenaza, sería una pena. Podemos atacar para hacer 2 puntos de daño más. Dejaría agotado Spider-Man, pero cuando empezara el turno del bot estaríamos de nuevo frescos. Pero claro, de nuevo nos golpearía, tenemos solo 7 puntos de vida. Bueno, creo que hay que seguir pegando, así que vamos a pegar. Dejamos al Rhino con 10, pero agotamos a Spider-Man. Entonces ahora, perfectamente, yo puedo decidir que como todavía no he pasado a Peter Parker, podría pasar a Peter Parker. Entonces creo que lo vamos a hacer. Vamos a hacer que Rhino incremente el plan y así evitamos que nos pueda golpear. Entonces el personaje cuando gira mantiene el estado que tenía originalmente. Como estábamos agotados porque hemos atacado como Spider-Man, Peter Parker está agotado. Así que, por ejemplo, no puede intentar utilizar su habilidad para recuperarse y ganar 3 puntos de vida. Bien, no voy a hacer nada más. Entonces, lo siguiente es, bien, si quieres descartar una carta, lo haces. No voy a descartar nada, así que rellenamos hasta el límite de la mano, que es de 6. De manera que hacemos 4, 5, sale Nick Furia y sale Jessica Jones, 6. Bien, han salido aliados que pueden venir bien. Son aliados que pueden golpear, que pueden pegar, incluso pueden absorber ataques del enemigo. Bien, vamos con Rhino. Rhino lo que hace es incrementar, tal como pone aquí, 1 de amenaza. Y ahora Rhino mira y dice, ostras, no sé dónde está Spider-Man, así que lo que voy a hacer es empezar a trabajar para incrementar la amenaza. Entonces tiene 1 de planificación, así que colocaría un marcador más, pero tenemos que sacar una carta para potenciar. Al igual que sacamos una carta para ver si potenciaba el ataque sobre Spider-Man, como ahora no va a atacar, lo que sí puede hacer es potenciar la cantidad de plan que puede colocar. Pero ha vuelto a salir otra carta que no genera un incremento que potencia la habilidad de Rhino, así que colocamos solo 1. Si ahora estuviera el esbirro operativo, no lo hubiéramos derrotado. Como este esbirro no me puede atacar porque soy Peter Parker, colocaría también 1 de amenaza aquí. Pero como lo hemos eliminado, pues nos quitamos de encima ese problema. Bien, no tenemos esbirros, pasamos a la siguiente fase que es coger carta y ahora sí leer. Es una carta de encuentro, leemos el texto. Cuando se muestre esta carta, quedas confundido. Si ya estabas confundido, esta carta gana oleada. Oleada significa que volvemos a sacar una carta. Bien, nos olvidamos de este icono. Este icono solo lo hacemos cuando el Rhino ataca o tiene que incrementar la amenaza. Por cierto, antes de seguir, una cosa que tendría que haber hecho antes de pasar con el bot es refrescar las cartas. Recordad que al final del turno del jugador refrescamos todas las cartas. Esto es importante porque en el supuesto de que fuéramos ahora Spider-Man, al estar frescos podemos defendernos de un posible ataque, por ejemplo. Pero bueno, como estamos como Peter Parker, pues no tiene mayor importancia. Bien, aquí la cuestión es que generamos esta confusión que
indica lo siguiente: la próxima vez que este personaje vaya a intervenir o ejecutar un plan, es decir, si quiero intervenir para quitar amenaza, en vez de eso tengo que descartar esta carta. O sea que, ojo, porque esto me va a complicar el quitar amenaza de aquí. Bien, pasamos a la tercera ronda. Tengo aquí este dado para recordar qué ronda es. Y claro, ahora tenemos bastantes recursos, pero ojo, no os confundáis. Fijaros, si ahora quiero utilizar el lanzarredes para generar un recurso, requiere que lo haga como héroe. Así que no lo podría hacer como Peter Parker. Esto es importante, tener siempre presente estas cosas. Entonces vamos a utilizar esta carta, el poder de la justicia, que recordad que permite duplicar la generación de recursos que da esta carta si compras una carta de justicia de color amarillo. Entonces vamos a comprar a Jessica Jones. Jessica Jones cuesta, no obstante, 3. Entonces lo que permite esta carta es obtener 2 recursos. Es insuficiente para comprar esta carta, pero vamos a agotar el teletransporte, que permite que el coste de recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador en esta fase sea 1 menos. Así que esta carta costaría realmente 2 utilizando el teletransporte, lo agoto, y con esa carta que genera 2 recursos compramos a Jessica Jones. Jessica Jones es un aliado, tiene 3 puntos de vida, y fijaros que puede tanto intervenir como atacar. Y este símbolo que aparece aquí es para indicar que cada vez que hace algo así recibe como una represalia. Representa que no le sale gratis. Generamos un impacto. Deberíamos colocar un marcador conforme pues, esta acción. Vamos a suponer que queremos intervenir para robar amenaza de ahí. Generaríamos un impacto. En el momento que llegamos a 3, esta Jessica Jones quedaría eliminada. Fijaros que pone que Jessica Jones recibe +1 de intervención por cada plan secundario que haya en juego. Ahora mismo solo tenemos un plan principal, pero pueden salir planes secundarios. Por cada plan secundario tendríamos un +1 de intervención. De momento lo que voy a hacer es colocar a Jessica Jones aquí. Vamos a intervenir para quitar 1 de amenaza del plan, y esto nos genera un impacto, porque, repito, tenemos ese símbolo para representar que esa acción no sale gratis, tiene un coste. Entonces voy a plantearos una duda que sin duda os puede surgir, que es lógica, que tarde o temprano con algún personaje os aparezcan dudas de este tipo. Fijaros que Peter Parker genera un recurso. Vamos a suponer que quiero comprar esta carta y que gasto 2 cartas más para generar recursos, por ejemplo esta y esta, y que junto con este recurso puedo comprar esta carta. El problema es que esta carta, para poder hacer el balanceo con patada, requiere que seamos héroe. Entonces una pregunta que alguien se puede hacer es: ¿yo puedo generar el recurso, gastar 2 cartas para comprar esta y entonces antes de utilizar esto cambiar a Spider-Man? No, no lo podemos hacer. Hay que hacerlo todo de forma secuencial. Tiene bastante sentido. Es como si queremos hacer algo y por el camino nos tomamos un café, que es un poco lo que estaría haciendo Peter Parker. Es decir, Peter Parker gasta un recurso, el juego te dice que gastas recursos para hacer una acción y de forma inmediata haces la acción. Entonces, claro, aquí estaríamos haciendo, primero, gasto recurso, gasto cartas, compro la acción de la carta y la tendría que ejecutar, pero yo lo que estoy diciendo es que quiero interrumpir temporalmente eso para pasar a ser Spider-Man. No. O sea, no te puedes parar a tomar un café por el camino. Para ello tenemos los lanzarredes, es decir, si tú quieres gastar recurso como Spider-Man, gasta los lanzarredes. Entonces solo me faltaría pagar 2 más para hacer el balanceo con patada. Es lo que vamos a hacer. Entonces, mirad, como el recurso de Peter Parker ahora mismo no me sirve, sí que podríamos intentar recuperarnos un poco de vida, pero vamos a meter caña. Vamos a girar a Spider-Man, que sigue confundido, esto está claro. Eso significa que si quiere utilizar su habilidad para intervenir, recordad que tiene una mejora que le permite obtener un +1. Si queremos quitar esos 2 de amenaza, en vez de eso, lo que haría sería quitar la carta de confundido. Bueno, ahora veremos si lo hago o no. Seguramente lo haré. Pero la cuestión es que ahora estoy como vengador, ahora estoy como héroe. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a gastar esta carta para quitar un recurso. Y con esto podemos pagar 1 de los 3 puntos que requiere esta carta. Y necesito pagar 2 más. Voy a gastar a Nick Furia y al rastreador arácnido, que me generan 2 recursos más, y junto con el recurso del lanzarredes me pago balanceo con patada. Bien, pues esta carta permite acción de héroe, efectivamente, somos Spider-Man, ataque, provoca 8 de daño a un enemigo. Bien, pues le hacemos 8 de daño. Esto no agota a Spider-Man, porque Spider-Man lo que ha hecho es utilizar una carta, no hemos utilizado su habilidad principal. Entonces lo que voy a hacer ahora es, para quitarme la confusión, intervengo. Y tal como pone aquí, cuando quiera intervenir, pues lo que hacemos es quitarnos de encima esta carta. Pero claro, esto agota a Spider-Man. Bien, no voy a hacer nada más, entonces lo primero que hacemos es decidir si quiero descartarme de alguna carta, decido no hacerlo, así que cogemos hasta el tamaño de la mano de Spider-Man, que es de 5. Ya tenemos una carta. Esta es una carta de justicia, serían 3 cartas, equipo de vigilancia, tenacidad, 4 cartas, una gran responsabilidad, 5 cartas. Ahora que ya hemos hecho la sacada de cartas, lo que hacemos es refrescar todas las cartas. Y vamos con Rhino.
Bien, Rhino coloca uno de amenaza. Entonces vamos ahora con Rhino, que Rhino, claro, como somos Spider-Man, nos va a atacar. Nos ataca con 2. Entonces tenemos que coger una carta para ver el efecto potenciado. Teóricamente, este es el proceso. Colocamos la carta boca abajo y antes de mirar la potencia de la carta, que incrementaría el ataque de Rhino, tenemos que decidir, antes de saber qué es lo que hay aquí, tengo que decidir si quiero defenderme o no. Si me defiendo voy a quedar agotado. Bueno, esto es un pequeño riesgo, decido no defenderme. Entonces giramos la carta y vemos que tiene un efecto potenciado de 1. Así que hace 3 de daño. Si me hubiera defendido, como Spider-Man se defiende con 3, esto evitaría que hubiera recibido ningún impacto, pero me hubiera dejado agotado para la siguiente ronda a Spider-Man, que no habría podido hacer nada, ni intervenir, ni atacar. Así que he preferido asumir el impacto. Recibo 3 de impacto, me quedo con 4 de vida. Otra cosa que podemos hacer ahora que tenemos a Jessica Jones es colocar a Jessica Jones para recibir ese impacto. El problema es que Jessica Jones no se defiende, serían 3 impactos que recibiríamos, que en vez de recibirlos con Spider-Man sería con Jessica. Claro, 3 impactos más 1 que ya tiene, igualamos o superamos, Jessica Jones se iría. Entonces, claro, tampoco me interesa. No tenemos esbirros, así que cogemos carta ahora para encuentro, para leer el texto. Cuando se muestre esta carta, si somos héroe, el villano te ataca de nuevo. Vale, pero esta vez te ataca, pero sin sacar carta de potenciar. Simplemente te ataca. Entonces, una cosa que me he dejado de hacer antes de que me ataque por segunda vez, recordar que Spider-Man tiene un sentido arácnido y que cuando el villano te ataca antes de que tengas que aplicar el daño, puedes robar una carta. Esto me he despistado, no lo he hecho, lo voy a hacer. Pero claro, si la carta que hubiéramos robado puede permitir de alguna forma evitar que me haga daño, pues podríamos haber evitado esos 3 impactos, o incluso a lo mejor hay una carta que permite reducir un poco el daño que recibas. Bien, recibo esta carta de energía que está genial porque es una carta de recurso, genera 2 recursos de energía. Entonces ahora sí, Rhino nos atacaría de nuevo, pero como tenemos esta habilidad de interrupción, cada vez que el villano inicie un ataque, entonces podemos robar carta. Así que decido robar carta y sale equipo de vigilancia. Entonces una cuestión muy importante. Vamos a suponer que yo decido que este ataque lo asuma Jessica Jones. Bien, Jessica Jones habría muerto entonces, porque 2 de ataque más 1 serían 3 de daño. Ya habríamos quedado eliminados porque Jessica Jones no se defiende. Pero una cuestión muy importante es que esta habilidad de interrupción, cuando el villano inicie un ataque contra ti, no podemos haber robado la carta. Es decir, antes de robar la carta tenéis que decidir si realmente vais a aplicar el daño a un aliado o vais a aplicar el daño o vais a asumir ese posible daño con Spider-Man. Si es vuestro personaje, entonces sí que se cumple el texto y sí que robáis la carta. Pero si yo hubiera decidido que el daño va a Jessica Jones, entonces esta carta no la podéis robar, porque el ataque finalmente no se inicia contra ti, sino que va contra Jessica Jones. Bien, pasamos ahora de nuevo a la fase del jugador. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a gastar a Spider-Man y vamos a intervenir. Como tenemos una mejora, pues robamos 2 de plan. Claro, esto puede parecer un poco contraproducente, porque lo lógico hubiera sido girar a Peter Parker para curarnos, pero bueno, no os preocupéis. La idea es precisamente gastar esta carta de tenacidad. Fijaros que esta carta lo que permite es volver a preparar al héroe. Me cuesta 2, pero requiere que además gastemos un recurso de puño para poder volver a preparar a Spider-Man, que es lo que quiero. Entonces, claro, tengo que gastar en total 3 recursos. Y tengo que hacerlo mientras sea Spider-Man. Si giro a Peter Parker, no voy a poder utilizar esta carta, porque esto solo lo podemos hacer con tenacidad siendo héroe. Entonces, lo que voy a hacer es agotar el transporte, que permite reducir la carta, el coste, en 1. Vamos a gastar esta carta para generar 1 de recurso. Con eso pagamos la carta de tenacidad. Y lo que vamos a hacer ahora es gastar el lanzarredes. Lo podemos hacer porque somos héroe todavía. Y fijaros que esto genera un recurso que es universal. Este recurso universal me puede servir para pagar el recurso físico que necesito para deshacerme de esta carta y volver a preparar a Spider-Man. Bien, esto ha agotado el recurso que me quedaba con el lanzarredes y como ya no tenemos nada, pues esta carta queda descartada. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esta carta de generación de recursos, que vale 2, y vamos a comprar equipo de vigilancia, porque ahora voy a pasar un tiempo como Peter Parker y esto lo que permite es ir quitando amenaza. Me va a venir muy bien. Fijaros lo que hace el equipo de vigilancia. Es una carta de apoyo. Hay que colocar 3 marcadores de escucha. Entonces el funcionamiento de esta carta es lo mismo que el lanzarredes. Agotamos la carta, quitamos un recurso y esto lo que permite es quitar una de amenaza. Bien, vamos a utilizar ya la carta. Entonces quito un recurso, agoto y quitamos 1 de amenaza. Aquí no requiere que seamos ni Peter Parker ni Spider-Man, es un equipo de vigilancia. O sea, nos están ayudando
Shield, quien sea, nos está ayudando para reducir la amenaza. Vamos a utilizar a Jessica Jones para hacer 2 de ataque y vamos a eliminar la primera carta de Rhino. Rhino se va a quedar a 0, quedará la primera carta eliminada, entonces Rhino pasa a la segunda etapa. Si conseguimos ahora eliminar a Rhino, son 15 puntos de vida, ganamos la partida. Bruto, criminal, cuando se muestre esta carta, busca el plan secundario a ramblar con todo en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y muéstralo. Baraja de nuevo el mazo de encuentros. Bien, es un nuevo plan alternativo a este que nos va a dar por saco. Así que lo tengo que buscar tanto si está en la pila de descarte como si está aquí. Si está aquí, lo busco, lo saco y vuelvo a mezclar el mazo. Bien, pues aquí tenéis la carta, a ramblar con todo, plan secundario. El Rhino está ramblando con todo lo que pilla. Cuando se muestre esta carta hay que añadir 1 de amenaza por cada jugador. Como hay un jugador, pues colocaríamos 1 adicional a los 2 que indica la carta. Este es un icono de riesgo, reparte una carta adicional de encuentro durante la fase del villano. Cuando el villano tenga que sacar una carta y tengamos que leer el texto, no solo sacará una, sino que sacará otra más mientras este plan esté activo. Entonces tenemos que colocar aquí 3 de amenaza, 2 más 1 por cada jugador que haya en juego, como estoy solo yo, 3 de amenaza. Este plan lo eliminamos en el momento que quitamos estos 3 de amenaza. Bien, he mezclado de nuevo el mazo del bot de Rhino y entonces Rhino 2 tiene ahora 15 de vida, así que tenemos que hacer un ajuste aquí. Bueno, tenemos que pagar el precio de atacar con Jessica Jones. Jessica Jones ha atacado y ha eliminado a Rhino, pero claro, esto nos genera, ya lo sabéis, un impacto más y Jessica Jones la perdemos. Esto evidentemente agota a Jessica Jones. Por suerte tengo cartas muy buenas, por ejemplo esta me permitiría quitar estos 3 de aquí. El problema es que lo tengo que hacer como acción de héroe. Entonces lo que puedo hacer es, puesto que cuesta 2, puedo gastar esta carta y esta carta para generar 2 de recurso y entonces como todavía soy Spider-Man podría comprar esta carta. Entonces esto lo que permite es lo siguiente: acción de héroe, intervención, quita 3 de amenaza de un plan, 4 de amenaza si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental. Bueno, en este caso aquí sí, porque estaría utilizando esta carta que fijaros que tiene el recurso mental. Entonces creo que vale la pena gastar estos 2 recursos. Entonces fijaros que aquí dice que en el caso de que utilicemos un recurso mental quitamos 4 de amenaza. Entonces yo lo que no puedo hacer es, vamos a suponer que tuviéramos una amenaza aquí, yo lo que no puedo hacer es, bien, sí, he cumplido que he utilizado una carta que tiene este recurso, puedo quitar 4 de amenaza, yo no puedo decidir que quiero quitar 3 de aquí y 1 de aquí, porque aquí lo que te dice es que intervienes en un plan. Bien, en este caso sí, podría haber quitado 4, pero bueno, quito el 3, me deshago de esta carta y así evito que el Rhino pueda robar una carta más. Bien, finalmente Spider-Man pasa a Peter Parker. No quiero quedarme como Spider-Man y que me pegue de nuevo Rhino, estoy temblando. Entonces ahora sí voy a agotar a Peter Parker para curarme. Me curo 3, es la primera vez que utilizo esta habilidad. Bueno, pues sencillo, recuperamos un poquito de vida. Bien, vamos ahora con el final del turno. Entonces tenemos que descartar cartas, como es lógico no vamos a descartar nada. Llenamos hasta el límite de la mano, que son 6. Fijaros que aquí no hemos utilizado esta habilidad que permite generar un recurso, porque no tenemos cartas para comprar, no tenemos nada con que potenciar. Entonces tenemos que robar 6 cartas. Fijaros que salen muchas amarillas. Esta es muy buena. Serían 4. Voltereta hacia atrás también es muy buena. Sale Genio, que genera recursos. Ah, genial, tenemos una mano muy buena. Perfecto. Y tenemos a Pájaro Burlón, que es un aliado. Entonces ahora iríamos con Rhino, pero antes tenemos que quitar estas fichas y volver a preparar todas las cartas. Entonces colocamos 1 de amenaza. Esto es algo que hay que hacer sí o sí. De momento esto lo tenemos muy bien controlado. Y ahora lo que hacemos es atacar si tenemos a Spider-Man y como tenemos a Peter Parker lo que hace es incrementar la amenaza en el plan. Sacamos carta para potenciar. No hay. Perfecto, genial. Pues esto significa que solo aplicamos el valor de planificar del malo. Bien, ahora no hay esbirros. Siguiente carta, sacamos una carta de encuentros. Y precisamente este plan que había aquí lo que hacía es que tenías que sacar 2 cartas en vez de una. Sacamos carta, leemos el texto, vincula esta carta al Rhino. Interrupción obligada, es una embestida. Fijaros, la embestida genera más 3 de ataque. Cuando el Rhino ataca, su ataque gana brutalidad. El daño sobrante infligido a un aliado por este ataque se inflige al jugador que controla a ese aliado. Es decir, de normal, cuando vamos a recibir muchos daños, a lo mejor sí que nos interesa cargar, por ejemplo, en Jessica Jones. Entonces Jessica Jones, independientemente del daño que hiciera, lo absorbería todo. Lo que te dice esta carta es que ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo como decir, mira, voy a aplicar a Jessica Jones y así me cubro las espaldas. No, porque ahora todo lo que sobre
para poder eliminar a Jessica, que sería solo un impacto, el resto te lo comes tú. Y esto es lo que permite brutalidad. Bien, al final de este ataque descarta la embestida, es decir, es una carta que solo tiene una duración, pero claro, no solo está ganando brutalidad, sino que además genera un +3 de ataque. Este asterisco es simplemente para recordar que tenemos este texto especial. Entonces, como es una carta que tenemos que vincular, la colocamos aquí para recordar el efecto. Bueno, tenemos algunas cartas interesantes, pero todas ellas requieren, la mayoría de ellas, requieren que seamos Spider-Man. Entonces, fijaros, esta carta ya la tenemos, es esta mejora que tenemos aquí. Entonces, fijaros que dice que máximo de una por jugador, es decir, yo no puedo tener dos mejoras del mismo tipo con Spider-Man. Vamos a atacar a Rhino, porque esta carta hace 8 de daño, o sea, es que prácticamente dejamos tocadísimo a Rhino, lo dejamos ya a punto de rematar. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a Spider-Man. No hemos utilizado ninguna habilidad de Peter Parker, así que no está agotado. Entonces, ahora que está esto así, lo que vamos a hacer es gastar el transporte para reducir el coste de la carta de balanceo a 2. Y luego vamos a utilizar la carta de genio, que genera 2 recursos, para comprar balanceo. Y como somos Spider-Man, ahora podemos hacer la acción de héroe y inflige 8 de daño a un enemigo. Así que voy a utilizar a Jessica Jones para atacar. En vez de robar amenaza, vamos a atacar al Rhino. Atacamos con 2, el Rhino no se defiende, pero recibimos 1 de daño como represalia. Serían 3 puntos de daño y Jessica Jones queda eliminada. Agoto la carta de vigilancia, equipo de vigilancia, quito un recurso, coloco este marcador para saber que agoto y quito 1 de amenaza. Ataco con Spider-Man a Rhino. Voy a hacerle 2 de ataque y lo dejamos ya a pedir de boca. Y ya no voy a hacer nada más. Entonces puedo descartar cartas ahora. ¿Me interesa descartar alguna? Creo que voy a descartar esta, porque ahora mismo la amenaza no es un problema. Así que me deshago de esta y ahora cogemos cartas hasta rellenar la mano. Son 5, cojo 2 cartas más. Ahí está. La tía May está muy bien, porque la tía May es algo que cuando las cosas te van muy mal a nivel de salud, de vida, fijaros, permite que si estás como Peter Parker, agotas a la tía May y te curas 4 de daño. O sea que esta es una carta súper interesante, súper temática. Y ahora que ya hemos cogido, ya tenemos 5 cartas en la mano, ahora refrescamos todas las cartas. Y claro, alguien puede decir, ostras, ¿no te estás arriesgando un poco teniendo en cuenta que Rhino tiene la embestida esta y que ahora pega muy duro? Bueno, tenemos esta carta. Entonces vamos allá. Vamos ahora con Rhino. Rhino lo primero que hace es amenaza. Tenemos 2. Y ahora lo que hace es atacar, puesto que somos Spider-Man. Entonces ataca con 3, más 3 son 6, y además tiene embestida. Si yo colocara otro aliado, lo que he explicado antes, todo lo que sobrara para eliminar a ese aliado se desviaría al personaje principal. Bien, tenemos que sacar carta para potenciar. Yo decido no defenderme. ¿Por qué? Porque tengo voltereta para atrás. Esta carta no permite potenciar nada, entonces serían 6 de ataque. Claro, si he decidido no defenderme, 6 de ataque significaría la eliminación de Spider-Man, pero la voltereta hacia atrás me permite interrumpir, es una acción de defensa. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque, evita todo ese daño. Fijaros que es un evento que se juega en ese momento, no cuesta absolutamente nada, es una carta muy muy buena. La cuestión es que antes de sacar esta carta, recordad que tenemos la habilidad de sentido arácnido. Cuando el villano inicia un ataque contra ti, roba una carta. Así que robo, me sale esta. Bien, pues ahora juego voltereta hacia atrás, las descarto y evito ese ataque. ¿Eso significa que esta carta que hemos vinculado al Rhino de embestida no hay que descartarla porque no se ha producido el ataque? Sí, el ataque se ha producido. Lo que pasa es que yo he evitado todo ese daño con esa carta que es tan buena, porque permite hacer una voltereta hacia atrás. Entonces, esta carta hay que descartarla sí o sí, porque el ataque realmente sí que ha sumado. El problema es que Spider-Man es Spider-Man. Así que nos deshacemos de esa carta. Entonces ahora sacamos carta de encuentro. No tenemos esbirros, leemos el texto. Cuando se muestre esta carta, el Rhino se cura 4 de daño. Vaya por Dios. Si no se cura daño de este modo, esta carta gana oleada. Es decir, habría que sacar otra carta. Bien, pues se cura. Temático. Justo le ha venido de coña para recuperar un poco de vida. Bien, pues nos toca de nuevo. Bien, voy a agotar el equipo de vigilancia, que como ya se ha quedado sin marcadores, pues hay que descartar la carta. Quitamos el recurso, quitamos 1 de amenaza. Bien, el problema que tenemos ahora es que no tenemos cartas para pegar y hacer daño. Entonces lo que voy a hacer es mirar de comprar a Pájaro Burlón. También podríamos comprar a la tía May. Entonces vamos a utilizar esta carta de recurso para comprar a la tía May.
Y luego lo que vamos a hacer es gastar la carta de Helitransporte para reducir el coste de Pájaro Burlón a 2, y con estas 2 cartas generamos los 2 recursos suficientes para comprar a esta chica. Entonces esta chica tiene una propiedad. No solo interviene y ataca, fijaros que tiene este símbolo para indicar que esto tendría represalia, tiene también 3 de vida. Fijaros lo que pone, respuesta. Después de que Pájaro Burlón entre en juego, aturde a un enemigo. Bien, pues vamos a aturdir a Rhino. La próxima vez que este personaje vaya a atacar, en vez de eso descarta esta carta de estado. Es decir, el ataque de Rhino, el siguiente, no se va a producir. Así que Spider-Man, con 5 puntos de vida, está aguantando ahí como un jabato gracias a esas habilidades. Entonces, Pájaro Burlón, todavía podemos utilizar a la chica para hacer algo. Vamos a atacar a Rhino. Le hacemos bajar a 6, pero claro, como represalia recibimos 1 de daño. Con Spider-Man vamos a atacar, le hacemos 2 de daño, bajamos a 4. Sí, lo que voy a hacer es girar como Peter Parker, porque como tenemos muy poca amenaza, pues me puedo arriesgar. Entonces agotamos a la tía May y esto nos permite curarnos 4 puntos. Claro, esto ya nos deja casi a máximos. Pensar que podemos llegar hasta el máximo de vida del personaje, no podemos pasar más allá. Nos quedamos con 9 de vida. Bien, no tengo cartas para descartar, cojo cartas según la mano, son 6 cartas. Bien, esta carta es decisiva, la de balanceo me permite, y otra de voltereta, o sea, tengo ahora cartas muy buenas, sale también Gata Negra. Tengo cartas buenísimas de apoyos para evitar combate, en fin, vamos muy sobrados ahora, ¿eh? La mansión de los Vengadores es un apoyo y lo que podemos hacer es agotar la mansión y robar una carta. Genial, tenemos una mano buenísima, con esto vamos a rematar a Rhino. No obstante, vamos con Rhino, antes preparamos de nuevo las cartas gastadas, entonces el Rhino lo que hace es automáticamente, por defecto, se coloca como primer paso 1 de amenaza aquí, y entonces Rhino atacaría si fuera Spider-Man. En el caso de que me atacara siendo Spider-Man, como no lo puedo hacer porque está aturdido, en vez de atacar lo que hace es quitarse el aturdimiento. Esto significa que si Spider-Man estuviera con su habilidad, no es cierto que pudiéramos robar una carta, porque en vez de atacar lo que hace es quitarse el aturdido. Entonces aquí no podríamos hacer esta acción de interrupción, porque realmente no se produce un ataque. El Rhino no está atacando, fijaros que esto solo se lo quitaría si ataca. Como no estamos como Spider-Man, lo que va a hacer es planificar, y aquí sí que no tiene ningún impedimento, entonces sacamos carta para potenciar, y atención, porque coloca 3 de golpe. Vamos a suponer que saliera una carta que permite que coloque más plan, pues porque tiene solo 1, pero si tuviera alguna carta mejorada podríamos perder la partida. Bien, sacamos carta de encuentro, leemos el texto. Cuando se muestre esta carta, el villano ejecuta el plan. ¿Veis lo que os decía? Ejecuta el plan, coloca 1 más. Pues mirar, suerte, pero nos hemos quedado aquí al borde del desastre. Tenemos 6 de amenaza. Si no conseguimos derrotar ahora al Rhino o no conseguimos reducir esto, podemos perder la partida. Entonces, claro, ahora tengo que ir a saco, o sea, tengo que mirar de generar 4 puntos de impacto, que los voy a generar sobrados, ¿eh? No hay ningún problema. Fijaros, podemos pasar a Spider-Man, entonces con Spider-Man, ahora como héroe, podemos gastar esta carta para reducir balanceo a coste 2, y para generar esos recursos, pues por ejemplo, podemos gastar Mansión de los Vengadores y esta carta que generan 2 recursos, con esto pagamos balanceo con patada, pegamos, y ya eliminamos. O sea, tenemos varias alternativas. Incluso podríamos haber comprado la Gata Negra, entonces 2 de ataque, 1 de ataque y 1 de ataque son los 4 necesarios. O sea, teníamos varias alternativas. Así que con esto derrotamos al Rhino. Pero fijaros cómo a la que te despistas, esto se nos podría haber complicado. Bueno, en fin, tenéis alternativas para incrementar dificultad, irlo ajustando, podéis jugar en cooperativo. Bueno, es un juego que os puede dar muchas horas de diversión. Bueno, gente, pues nada, os invito al siguiente vídeo con Iron Man. Un saludo.